Gloria al Señor Jesucristo, les habla el pastor Daniel de la Iglesia Asamblea de Dios del Perú, Templo La Hermosa, aquí en la ciudad de La Unión, provincia 2 de Mayo, Huánuco. Bueno, para compartirles un momento de la palabra de Dios utilizando las redes sociales. Yo creo que las redes sociales en el día de hoy están siendo bien útiles para poder difundir el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartirles 3 cualidades que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. Reitero, hoy quiero compartirle 3 cualidades que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. Para ello, medito la palabra de Dios en el libro de Juan. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice así la bendita palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua, dice la palabra de Dios, vino Jesús, dice la palabra, a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba muerto, a quien había resucitado nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Luego dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y luego dice el versículo 3, dice, entonces Marta tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los, dice la palabra, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor fragante, dice, del perfume. Señor, que esta palabra sea de mucha bendición para todos mis hermanos que gustan ver, Señor, este medio de la red social, que sea gran edificación, y danos luz por tu Espíritu Santo a estas escrituras, para que tu iglesia, Señor, se edifique en la fe. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 3 cualidades que debemos desarrollar en nuestra vida. De una manera resumida, quiero decir lo siguiente. El pasaje de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 3, habla de la visita de Jesús que hace en la casa de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Aquella persona que había estado muerto y por la gracia del Señor Jesucristo él resucitó. Y en aquella ocasión Jesús visita la casa de Lázaro. Aquí encontramos una lección muy importante. Jesús también tenía amistades. Jesús no era una persona que andaba solo cuando estaba aquí en esta tierra, tenía amistades. Y se dice por ahí que usualmente tenía la costumbre también de visitar la casa de su amigo Lázaro. Bueno, en esta ocasión Jesús estaba visitando la casa de Lázaro. Pero miremos la actitud que toman estas 3 personas en la casa de Lázaro. Porque en aquella casa estaba Lázaro, estaba Marta y estaba María. Miremos la actitud de estas personas frente a Jesús o frente a la visita de Jesús. La Biblia dice que Jesús llega a la casa de Lázaro. ¿Y sabes lo que había pasado? Cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, vemos primero aquí la actitud de Marta. Dice la Biblia en el versículo número 2, dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Mira lo que está pasando aquí. Dice la palabra que Marta servía. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con esta actitud que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida? La actitud de Marta fue una actitud de servicio. ¿Y qué nos enseña Marta aquí? Marta nos enseña sobre el servicio. En nuestra vida cristiana siempre debemos desarrollar esa cualidad del servicio, esa actitud de servicio. Y cuando hablamos de servicio, atención con esto, y cuando hablamos de servicio, estamos hablando de una persona que está dispuesto a servir, que da su tiempo, que da su voluntad, que da su talento al servicio al Señor. Ahora, ninguno de nosotros fue llamado a ser un cristiano sin hacer nada. O mejor dicho, pasivo, sin hacer nada. No, todos hemos sido llamados
para servir. Desde el día en que venimos al Evangelio, todos estamos llamados para servir. Y tú que me estás escuchando, seas pastor, ministro o miembro de iglesia, desde el día en que hemos venido a Cristo, estamos llamados todos a servir. La vida cristiana no es que creo en Dios y bueno, no hago nada. No, hay que hacer algo para el Señor. El servicio es muy importante en relación a nuestra comunión con el Señor. Ahora, necesitamos desarrollar un espíritu de servicio en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Estar dispuesto a servir sin que nos digan. Reitero, estar dispuesto a servir sin que nos digan. La pregunta es, ¿estamos sirviendo a Dios por voluntad o por obligación? Si nosotros miramos exhaustivamente esta actitud de Marta, a Marta no se le obligó servir en la mesa. Marta tuvo esa voluntad de servir en la mesa a Jesucristo. De igual manera, nosotros tenemos que tener esa voluntad de tomar acciones de servicio al Señor. La verdad, quiero decirlos, es triste ver un evangelio o personas que practican un evangelio por obligación o de repente por quedar bien ante los hombres. No, nuestro servicio a Dios tiene que ser con ánimo pronto y tiene que ser con voluntad. ¿A dónde quiero llegar con esta primera cualidad? Que nuestro servicio a Dios, cualquier forma en que nosotros podamos servir a Dios, tiene que ser con voluntad propia. Y eso le agrada al Señor. Número 2. Sigamos leyendo el versículo 2 del capítulo 12 de Juan. Dice: y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Mira esta escena. Marta servía. Lázaro se sentó juntamente con Jesús en la mesa. Lázaro eligió estar al lado de Jesús. ¿Y sabes qué significa eso? Comunión. Hay que desarrollar en nuestra vida cristiana la actitud de comunión. Primeramente con Dios. La pregunta es, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? ¿Estamos pasando tiempo a solas con Él? Una cosa es estar en comunión con la iglesia. Cuidado, no confundamos la comunión de la iglesia, cualquiera que sea la forma en la cual estamos con la iglesia, a una comunión con Dios. Es muy diferente. El estar en comunión con Dios es separar un tiempo a solas con Él. Es estar pegado a Cristo. Entonces lo que debemos desarrollar en nuestra vida es comunión. Estar unido a Cristo. ¿A través de qué? A través de la oración estamos desarrollando comunión. ¿Se dan cuenta? A través de pasar un tiempo a solas con Él, estamos desarrollando comunión. Y la pregunta es, en nuestra vida cristiana, en que estamos viviendo ahora, ¿estamos desarrollando comunión? Yo no te voy a preguntar si estás puntualmente en tus reuniones por la red social. No. Yo te voy a preguntar si estás pasando tu tiempo a solas con Él en el horario, en el tiempo que tú puedes especificar. Estar con la iglesia a través de las redes sociales no es lo mismo de estar a solas con Dios. Debemos desarrollar comunión con el Señor. Y aquí vemos la actitud de Lázaro. Lázaro se acercó a Jesús, quería estar con Jesucristo. ¿Sabes lo más hermoso que podamos hacer en nuestra vida cristiana? Querer estar con Cristo Jesús a solas. Les animo en este segundo punto, que debemos desarrollar comunión, nuestra comunión con el Señor. ¿Hay elementos que nos ayudan para desarrollar comunión? Claro que sí, la oración. La oración nos ayuda bastante también a estar en comunión
con el Señor. 2, la obediencia a la palabra también nos ayuda a mantener una comunión con nuestro Padre Celestial. Y luego vemos la otra actitud. El versículo número 3 dice que estamos leyendo el pasaje de la meditación de Juan capítulo 12. Vamos al versículo número 3 que dice lo siguiente. Entonces Marta, mira lo que dice. Entonces Marta tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Eso dice la palabra del Señor. Entonces aquí encontramos la actitud de Marta, la actitud de Lázaro y aquí María. ¿Qué hizo María? María, como dice la palabra del Señor aquí, tomó una libra de perfume de nardo puro. O sea, tomó un perfume de mucho precio y dice la palabra y lo ungió los pies de Jesús. Aquí encontramos la otra actitud que debemos desarrollar en nuestra vida, la actitud de adoración. Cuando te hablo de la actitud de la adoración, no te estoy hablando de una música lenta, de una música suave. No. Cuando estamos hablando de la adoración, estamos hablando exclusivamente, atención con esto, de una consagración al Señor, de una entrega completa al Señor, de una rendición total al Señor. Rendir mi vieja naturaleza, rendir mis apetitos carnales para que nosotros podamos ser gobernados por el Señor. Eso nos enseña la palabra de nuestro Dios. Así es que Marta, aquí en este caso, María, en este versículo que estamos leyendo, María, dice la palabra, utiliza un perfume muy costoso, de mucho valor. Y dice, lo derrama a los pies de Jesús, se postra ante Jesús. La adoración es muy importante en nuestras vidas. La música puede formar parte de la adoración, pero la adoración es más que hacer música. La adoración es rendir mi vida todos los días al Señor. Rendir mi yo, rendir mi vieja naturaleza al Señor. Y entregar al Señor las cosas que nos cuestan entregar al Señor. Eso es adoración. Postrarse, rendirse, humillarse al Señor. En otras palabras, la adoración es una actitud, es una acción de entrega total. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Considera estas tres cosas que debemos desarrollar en nuestra vida. La primera es servicio. Demos nuestro servicio a Dios voluntariamente. 2, comunión. Separemos un tiempo de comunión con nuestro Dios. La oración, la obediencia nos ayudan también a mantener nuestra comunión con Dios. Y 3, la adoración. La Biblia dice, Dios está buscando verdaderos adoradores. Eso está en el pasaje de Juan también. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué habla verdaderos adoradores? Porque hay falsos. Hay personas que fingen adorar a Dios cuando en el fondo están siendo esclavos del pecado en sus vidas y no pueden consagrar su vida al Señor porque no se están rindiendo completamente al Señor. Entonces la palabra de Dios que nos enseña ahí es que el Señor está buscando verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que significa eso? Personas que hagan la voluntad de Dios. Personas que se están doblegando al yo, a la vieja naturaleza y rendir su corazón al Padre Celestial. 3 cosas que debemos desarrollar: servicio, comunión y adoración. Cuando esas 3 cosas tú desarrolles en tu vida cristiana, se levantará como un olor fragante en tu comunión con Dios, en tu vida cristiana, y todo lo que haces será del agrado para nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la meditación de esta palabra y te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes a desarrollar cada día en nuestras vidas estas 3 cosas: servicio, comunión y adoración.
Señor, haz por nuestras vidas. Te pedimos la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que obra en nuestras vidas para poder desarrollar estas tres cualidades en nuestra vida cristiana. Gracias te damos, Padre Celestial. Nos rendimos a ti una vez más. En el nombre del Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria damos al Padre Celestial. Y bueno, esperemos que esta haya sido de mucha bendición, esta meditación en la palabra de Dios. Más adelante estaremos compartiendo más mensajes con la meditación de la palabra de Dios. Con usted ha sido el pastor Daniel de la iglesia Las Asambleas de Dios del Perú, Templo La Hermosa, aquí en la ciudad de La Unión, 2 de mayo, Huánuco. Dios me los bendiga.